En Mirada Vociente, convertimos dudas en respuestas. Aquí compartimos historias reales para ayudarte a entender y cuidar tu visión. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mirada Vociente. Estamos en nuestro 6º episodio y hoy vamos a hablar de un tema que vemos con frecuencia y es cuando vemos ese sellito que dice acreditado, certificado. Y para hablar de eso, hoy tenemos dos grandes invitados. Tenemos al doctor Alejandro Cambiaso, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Turismo Médico y también director ejecutivo de Médico Express. Y en la otra esquina tenemos a nuestra querida Sharon Schnabel, que es la directora de Transformación y Desarrollo de UOC, que ha trabajado toda su vida en el área de calidad en diferentes tipos de sectores. Y entonces vamos a hablar y vamos a desmenuzar por qué es importante asistir a una institución acreditada. Alejandro, ¿es lo mismo estar habilitado, acreditado o certificado? Bueno, es una excelente pregunta. Y es muy importante que lo podamos explicar de una forma que sea bien sencilla para que todos los televidentes y aquellos que nos escuchan lo puedan entender de forma práctica. En primer lugar, la habilitación es un proceso que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en República Dominicana y es básicamente la garantía de que un centro de salud cumple con los estándares para prestar un servicio. Entonces, antes de usted recibir una atención médica, es importante que verifique que ese centro esté habilitado y también que esos profesionales de salud sean miembros de su colegio médico y que también sean miembros de su respectiva sociedad especializada. Porque antes de hablar de cumplir con estándares internacionales, tenemos que estar seguros de que cumplimos con todos los locales. Ahora, ya cuando hablamos de una certificación, hablamos básicamente de un conjunto de normas o estándares que garantizan que un proceso cumpla con ciertos criterios de calidad. Se diferencia una certificación de una acreditación, sobre todo, de que la certificación puede ser, por ejemplo, del Departamento Internacional de un centro de salud o de su laboratorio clínico. Pero cuando hablamos de una acreditación, se habla de que se esté en conformidad en todas las unidades operativas de un centro médico. Hay distintos tipos de certificaciones y de acreditaciones y eso lo vamos a conversar a lo largo del programa. Pero lo importante es que habilitación es el cumplimiento de las normativas locales, es el criterio mínimo para prestar un servicio de salud en República Dominicana y lo hace el Ministerio de Salud Pública. Certificación generalmente va más vinculado a un área y acreditación a toda la estructura del centro médico. Sharon, Alejandro mencionó una palabra que la usamos muchas veces hasta de forma cliché. Y es la palabra calidad. Ay. Calidad es una palabra que lleva muchos puntos que hay que escudriñar para poder entender lo que significa y lo que trae eso como responsabilidad. ¿Cómo definimos calidad y cómo se aplica la calidad en salud? Realmente buenísima pregunta y me encanta siempre hacer la distinción o ir a detalle con qué significa el término calidad, porque cada quien lo ve de manera distinta y se convierte en algo ambiguo o que lo terminamos asociando a dimensiones específicas que no necesariamente todos lo vemos así. Por ejemplo, si yo te dijera ¿qué para ti tiene más calidad? ¿Una jipeta, indistintamente de la marca, o un vehículo compacto? Te pregunto, para ti. Una jipeta. Una jipeta. Tú tienes tus razones por las cuales una jipeta. Sin embargo, otras personas pudieran tener otras razones por las cuales preferirían el vehículo compacto. Puede ser temas de presupuesto, temas de facilidad para manejarlo, temas de, que ahí yo con un compacto me parqueo donde sea. Sin embargo, tal vez tú necesitas una jipeta porque por tu familia es más fácil moverte, desplazarlos, tal vez te gusta irte al interior y es más cómodo, etcétera. Cada quien tiene dimensiones o atributos específicos por lo cual le da más valor a una cosa o a la otra. Muchas veces se tiende a asociar calidad con, por ejemplo, algo que tiene mayor valor o sea, valor monetario, me refiero, y yo pudiera decir que una marca o una empresa es de mayor o menor calidad por ese aspecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada quien lo ve distinto y es qué es
de utilidad y que cumple con los niveles que tú esperas, que tú estás buscando y que necesitas. Entonces, partiendo de esto, y muy importante lo que decía Alejandro, es el tema de garantía y estándares. Cuando estamos hablando de calidad, fuera de lo que puedas percibir, hay un nivel, un estándar que yo te debo prometer según lo que yo como empresa o como institución o organización estoy ofreciendo. Y en salud, más que en ningún otro sector, toma una relevancia enorme. ¿Por qué? Porque si tú vas a recibir algún servicio de mi parte como institución de salud, cualquiera que sea la especialidad, yo tengo que asegurarte que tú vas a recibir el mejor nivel de atención que tu condición necesite. Y te tengo que ofrecer ese aseguramiento porque tú como paciente no tienes ese conocimiento o no sabes cuál es la mejor vía. El proveedor de salud es el que te lo puede asegurar. Entonces ahí viene, yo tengo un estándar con que cumplir y tengo una garantía que te debo ofrecer. Cuando yo me enfoco en calidad, estoy viendo eso, que esos estándares que yo digo que tengo que cumplir, te los estoy asegurando cada vez que te ofrezco o que presto el servicio por el cual te estás acercando a mí. Y Alejandro, cuando lo vemos viendo esa definición, excelente, Sharon, ¿cómo lo siente el paciente cuando entra a una institución acreditada? Bueno, lo primero es que vivimos en una época donde hay una cantidad de información inmensa y donde también, lamentablemente, el sector salud no es ajeno a lo que son los fake news. Entonces, es muy fácil para cualquiera decir que es fantástico y que es bueno, pero sin que venga un tercero y que realmente valide de que sus procesos, en primer lugar, están centrados en el paciente, de que hay transparencia en la parte administrativa, de que se ha pensado en el concepto de lo que es las competencias culturales, la sostenibilidad y la calidad y la seguridad de un procedimiento en particular. Entonces, por eso en el sector salud juega un rol tan importante lo que hablábamos al principio, de sobre todo primero cumplir las normas locales, que el centro esté habilitado, pero sobre todo que esté certificado y que esté acreditado internacionalmente como mecanismo de garantía de que vino un tercero con un debido aval y validó que esos procesos sean seguros y cuenten con servicios que puedan garantizar la calidad. Entonces, al igual que todo en la vida, como hay marcas de vehículos, ya siguiendo un poquito la línea que inició Sharon, también hay sellos de calidad y hay sellos de calidad. Entonces, es de gran importancia también que busquemos organizaciones que cuenten con el aval de la Asociación Internacional de la Calidad, que es la ISCUA, o que sean certificaciones y acreditaciones que sean con el debido peso y el respeto. Y en este sentido, por ejemplo, hay muchas que son norteamericanas, que son de alto valor, otras que pueden ser canadienses, inclusive australianas. Pero es importante que verifiquemos que sean elementos distintivos que tengan el peso específico necesario. Cuando hablamos de una organización que está acreditada, lo primero es que debe de cumplir ciertos estándares y ciertas normativas que garanticen, vuelvo y reitero, no solamente que un proceso sea seguro y sea de calidad, sino de que realmente el proceso de atención esté centrado en el paciente. Eso quiere decir que haya transparencia. Uh-huh. Imagínense ustedes cuando un paciente, por ejemplo, un turista de salud, una persona que viene de otro país, va a venir a República Dominicana a recibir un servicio médico. Primero, investiga si el país es seguro. En segundo lugar, de ese centro de salud, ¿cómo yo sé que esos testimoniales que yo veo en esa página web son ciertos? Uh-huh. ¿Cómo yo puedo confiar en poner mi bien más preciado, que es mi salud, solamente por una ecuación de que sea un poco más barato? Entonces, por eso es tan importante el elemento de las certificaciones y las acreditaciones, porque en primer lugar elevan la calidad y la seguridad de los servicios de salud para todos los dominicanos, quienes se vienen a beneficiar ya de recibir atenciones de primer mundo, donde hay garantías de calidad a precios que son accesibles para ellos. En segundo lugar, a un país que vive del turismo, que inclusive si viene un turista y no viene a buscar un servicio médico, pero le surge una eventualidad, un trauma, en tu caso tiene un trauma ocular, puede ir y recibir un servicio en una institución que cuente
con certificaciones y acreditaciones internacionales, lo que le brinda seguridad, y eso nos ayuda a posicionarnos como un destino seguro. O sea que cuando hablamos de certificación y acreditación, hablamos de un efecto transversal que hoy día ayuda a que las instituciones también se generen empleos directos e indirectos, se capte transferencia de tecnología, de conocimiento, también inversión extranjera directa. O sea que estamos hablando de una apuesta al desarrollo nacional y a la calidad de la medicina para los dominicanos también. Eso es tal cual, y es un paciente, tú mencionaste, en el caso de nosotros que somos una clínica oftalmológica, un paciente, lo primero que dice, ¿quién me va a operar? No sé. Yo no conozco a ese doctor. Yo no conozco ese centro. Sin embargo, el ver ese sello que te dice acreditado, tú vas, buscas, te informas y te dice, cumplen con toda la seguridad que yo necesito para estar como paciente. Y eso eleva, como bien dijiste, la conversación, pero también nos lleva como país a otro nivel. ¿Por qué? Porque ya no solo se lo estamos ofreciendo al turista, estamos haciéndolo a nivel local. Y obvio, va a dar una transformación en el sistema. ¿Por qué? Porque cada día más los centros están buscando hacer las cosas bien. Si nos preguntamos, ¿qué nos lleva a nosotros, o qué nos lleva a nosotros que estamos en instituciones de salud, a acreditar nuestras instituciones? Te pregunto. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, en primer lugar, tiene que haber un compromiso real con la mejora continua y con la calidad y la seguridad. Porque en muchas ocasiones no realmente hay una relación de calidad con el precio que recibe ese centro médico. Por ejemplo, el sector asegurador no necesariamente te paga más porque estés acreditado. Si compras la última tecnología, aunque sea más costosa para ti, en muchas ocasiones recibes el mismo precio por ese servicio. Sin embargo, ¿qué ha sucedido en República Dominicana para ser muy prácticos? Por ejemplo, si nos vamos a los laboratorios clínicos, hay muchos laboratorios clínicos, pero quizás hay 2 que tienen más certificaciones internacionales. ¿Y a dónde están yendo? Son los turistas que van allá. No, van todos los dominicanos, porque hay un tercero que garantiza esa calidad. Entonces, eso ahora va a comenzar a pasar con los centros médicos. Porque si yo como dominicano puedo ir a un centro que me garantiza mi calidad y mi seguridad, y prácticamente tiene un costo similar a uno que no lo hace, ¿a cuál voy a ir? Ahora, también tenemos que entender de que en medicina nadie es ajeno a las complicaciones médicas, ni los mejores centros de excelencia del planeta. Ahora, hay menos posibilidades si vas a un centro que esté habilitado y cumpla todas sus normativas locales y que también esté certificado y acreditado. Por eso es tan importante la transparencia en la comunicación y que el paciente sepa, por medio de un consentimiento informado, cuáles son los posibles riesgos y los beneficios de un tratamiento médico. Siempre saber que pueden existir las posibilidades de una complicación médica, pero que estas son muchísimo más pequeñas en proporción si lo haces en un centro que esté acreditado. Tú sabes que eso es súper importante por lo que él dice, Alejandro, por tu pregunta de por qué decidir dar ese paso. Como usted mencionaba ahorita, o sea, yo tengo la habilitación que tal vez es el requerimiento base. Mínimo, o sea, para yo poder estar funcionando tengo que estar habilitado por el ministerio. Si no, no debería estar recibiendo pacientes. Ahora, yo querer voluntariamente dar un paso más allá, donde hay un tercero internacional o en algunos casos local, porque también tenemos certificaciones que se manejan a nivel local, de yo garantizar mi calidad y darle esa confianza a mi paciente de yo digo que hago las cosas bien. Y yo lo puedo decir todas las veces que quiera, porque nos encanta decir que somos excelentes, que aquí hay calidad y demás. Sin embargo, entra un tercero imparcial que viene y lo dice por nosotros. Entonces, ahí yo estoy brindándole al paciente una confianza de que no solamente porque yo lo diga lo tiene que aceptar, sino que ya hay un ente neutral que también lo está avalando. Y por lo tanto, yo puedo ir con toda la confianza y seguridad a recibir los servicios en ese centro. Y de verdad es un reto asumir un estándar nuevo, poder cumplir con una acreditación, con una certificación. Sin embargo, le estás dando esa tranquilidad al paciente y por eso es importante dar ese paso. Y hay un tema importante. Cuando hablamos de acreditación, no es un certificado que yo llego y lo engancho en la pared. No es una campaña de marketing, es un compromiso. Porque es un compromiso que arranca porque se monta en un proceso de mejora continua. Y ahí es donde está el challenge, ahí es donde está el reto. Es un reto que te lleva a hacer todas las cosas bien. Porque tú vas a tener a alguien que va a venir en 3 años y va a volver a medir todos esos procesos que tú los estás haciendo de forma, pero te va a pedir esa evidencia de que
todo lo estás cumpliendo con la normativa. Recientemente hablábamos con una persona, una asesora en un OC, y ella me dice, mira, yo me operé, pero nunca pensé en si ese centro estaba acreditado o no. Sí. Nunca pensé cuál era la trazabilidad de todo lo que pasó en ese quirófano. Que eso es lo que te trae el cambio en el sector salud, de que tú puedas tener seguridad, de que todo está documentado y que el más mínimo detalle se va a resolver vía la mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua, Sharon, tú como ingeniero industrial, ¿qué es mejora continua? Si nos vamos a la parte técnica, el ciclo de mejora continua, pero partiendo de la practicidad o enfocándonos en eso, todos los sistemas de gestión de la calidad no pasa simplemente. O sea, yo no lo hago bien y ya está bien y se quedó bien. No, yo tengo que gestionarla y tengo que hacer un esfuerzo para que ese estándar con el cual estoy cumpliendo, esa garantía que estoy ofreciendo, se mantenga. Porque como cualquier cosa en la vida, a lo que uno no le da mantenimiento, no atiende, eventualmente se cae. Entonces, para yo mantener un sistema funcionando, tengo que trabajar continuamente. Y no puedo simplemente quedarme en hago las cosas de esta manera o este es el estándar actual, sino constantemente verificar cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar. Si yo me establecí que esta es mi forma de hacerlo y con esto estoy cumpliendo con los estándares, yo tengo que validar que realmente lo estoy logrando. Y si identifico que puedo hacerlo mejor o si identifico que por X o por Y razón no lo estoy logrando, como tú decías, o sea, puede ser que algo no funcione, entonces cómo lo atiendo, cómo lo mejoro. Entonces, si cumplo o no cumplo, verificar eso sistemáticamente y entonces tomar acción para mejorarlo. Y yo irlo revisando constantemente para asegurar que 1, mantengo el estándar que estoy prometiendo y 2, puedo ir cada vez siendo mejor en función de eso, porque no debería quedarme simplemente donde estoy y conformarme con eso. Alejandro, esos centros que han tomado el paso de certificarse, de acreditarse, ¿necesariamente van a tener un retorno de esa inversión? O sea, porque es un reto. O sea, todos esos centros hacen inversiones y tú dices de tiempo, de personal y todo. O sea, es definitivamente una convicción de hacer las cosas bien. Entonces, tú que has trabajado en turismo de salud, que has liderado proyectos que están certificados, o sea, es un reto grande para los accionistas que están atrás, para todos esos stakeholders, todas esas personas interesadas en decir, óyeme, pero tú estás gastando mucho dinero en este proceso y de repente dices, no, lo que pasa es que eso es lo que me garantiza que esto quede bien. Bueno, yo te haría la pregunta opuesta. O sea, ¿cuál sería el costo de no apostar a la calidad, a la seguridad, a las certificaciones y a las acreditaciones? ¿Cómo eso se traduce en infecciones, en enfermedades evitables, en muerte? ¿Cómo eso se traduce en yo retener talento clave, en yo tener una cultura organizacional de calidad, el de yo evitar inclusive fuga de cerebro y todas estas cosas que hablamos hoy día? Y lo digo con una convicción muy clara porque las personas que de manera seria se dedican a calidad o que en su profesión quieren saber si están haciendo las cosas bien, lo que no se mide no tiene posibilidad de mejorarse. Exacto. Entonces, es fundamental y he visto que los equipos más cohesionados son precisamente los que trabajan de forma transversal el tema de la calidad. Y eso no tiene que ver con un médico cirujano o oftalmólogo. Tiene que ver con su equipo de apoyo, con las enfermeras, con el personal administrativo. Tiene que traducirse a toda una organización. Y tiene que traducirse también en generar esa cultura de calidad, ese orgullo de excelencia operacional, pero al mismo tiempo también de que midamos esa experiencia de esos pacientes y que tanto esos pacientes están dispuestos a referirnos a nosotros, NPS, entre otras cosas. Y para un inversionista, hemos visto en múltiples países, en Estados Unidos, donde hay mucha influencia de lo que es private equity. Aquí diríamos, por ejemplo, fondos de inversión que a su vez manejan inversionistas institucionales, o sea, fondos de pensión que invierten su dinero en diferentes áreas, tradicionalmente turismo, energía, pero también en el área de salud. En este tipo de casos es sumamente importante también
estos mecanismos de garantías de calidad se traducen en minimizar riesgos. En riesgos como que demandas médico-legales, para ponerlo en un lenguaje muy práctico y llano. Y también en que descubrimos en estos procesos de calidad algunos reprocesos que estamos realizando y que en el momento que podemos fortalecer esta excelencia operativa, también podemos lograr ser más eficientes. Porque se toman en consideración aspectos no vinculados solo a la atención médica, sino hablábamos ahorita inclusive también de temas vinculados a la sostenibilidad. Hablábamos también temas vinculados al ahorro energético. Hablábamos temas de también a veces inversiones en tecnología que pueden parecer costosas, pero nos ayudan a tener un diagnóstico certero. O sea que, sin lugar a dudas, la apuesta a la calidad es una apuesta ganadora, pero debe de hacerse bajo un plan que nos permita también tener sostenibilidad financiera. Pero al mismo tiempo, luego de que tú estandarizas un sistema, tienes más posibilidad de que sea replicable. Tienes más posibilidad también de expandirlo. Y que se expandan células buenas y no metastásicas. Lo que tú acabas de decir es que simplemente un centro acreditado no tiene espacio para improvisar. Tienen que hacer cosas totalmente secuenciales, pensadas, con el fin de darle el bienestar al paciente. Pero quiero aquí hacer un comentario. Algo muy importante de la certificación y la acreditación está vinculado a la transparencia. Entonces, tenemos que ser abiertos al comentar cuando se comete un error en la institución para poder mejorar. Y en las mejores instituciones del mundo se cometen errores, pero lo importante es que exista la cultura que nos permita expresarlos para poder mejorar. En los centros que no se certifican, que no se acreditan y que no tienen esta cultura de calidad, en muchas ocasiones lo que sucede es que esos errores permanecen ocultos. Lo tapan. Y se traducen en daño para un paciente. Porque si de forma temprana yo me doy cuenta de que se administró un medicamento de forma incorrecta o algo y tengo esa cultura institucional, tengo mucho más posibilidades de recuperar ese caso. Y también cuando todo el equipo está embarcado en esta misma misión y entiende que el bienestar de un paciente no depende solamente del resultado quirúrgico o de una intervención clínica de un médico, sino de todo un equipo. Y todo ese equipo se siente también parte de los logros de ese centro. Podemos trabajar de una forma donde generalmente cultivemos ese orgullo operacional y ese sentido de la excelencia, que es tan importante en el día de hoy, no solo en el mundo, sino en nuestro país, donde estamos viendo temas vinculados a brechas de transparencia o administrativas o temas vinculados a calidad o a seguridad del paciente. O sea que hablar en este momento de entidades que se certifican y se acreditan es hablar de que en República Dominicana sí tenemos esperanza de que las cosas se pueden hacer bien, sí tenemos esperanza de que podamos continuar mejorando y construyendo el país que queremos, pero haciendo las cosas bien y que venga un tercero y nos los diga. Sí. Tú sabes que esa es la base, lo que comentaba Alejandro, de no tapar los errores y de la transparencia, porque con lo que comentábamos anteriormente, de la mejora continua, el yo identificar dónde me equivoqué es lo que me permite que no, o sea, reflexionar sobre eso para que no vuelva a pasar. ¿Qué lo generó? Ir a la causa raíz, entender quién fue que tal vez confundió un documento o pusieron un medicamento donde no iba. Como dice Alejandro, o sea, los errores pasan donde sea, en los hospitales, en los centros de salud más grandes y prestigiosos del mundo. Puede pasar lo que sea. El tema es que yo tengo un sistema que me permite asegurar de que las probabilidades van a ser menores y que si acaso pasó algo, yo voy a poder lograr identificar de dónde vino, qué lo generó y trabajar para implementar controles que aseguren que esto no va a volver a suceder, que ya no va a pasar de nuevo que pusieron el papelito en el rack que no era y por eso fulanita se confundió y por eso fue que sacó el medicamento que no era. Ya, el rack va a venir identificado desde el inicio, va a estar pegado con no sé qué o con tal resaltador y ya sabemos que ahí no hay forma de que se equivoque. Y ahí uno lo coloca pocayoque, que no haya forma a prueba de tontos, que lo usamos mucho esa metodología. ¿Cómo yo puedo hacer que la persona, indistintamente como lo haga, no se equivoque? Tú no puedes conectar un cable mal en un toma corriente. Es una sola forma de hacerlo. Entonces, yo trabajo para que los errores se mitiguen y que no vuelvan a ocurrir dentro del sistema. Cuando hablamos de calidad y hablamos de acreditación, vemos que eso está pasando transversalmente en toda la organización. ¿Cómo llevamos, Sharon, a todo ese personal que ha venido haciendo las cosas porque sí,
a esa nueva cultura, ese nuevo ADN que tenemos que todos respirar, como digo yo en UOC, sangre azul. Sí. ¿Cómo transmitirle a los colaboradores, a los médicos, esa nueva cultura? Realmente es un reto importante. Principalmente, no solamente porque he hecho las cosas porque sí, sino la naturaleza humana de quedarse en su zona de confort. Si yo siempre lo he hecho de esta manera y me está funcionando, ¿por qué lo voy a hacer distinto? O por qué viene X, Y persona o X documento o X políticas que están cambiando y ahora tengo que cambiar la forma en que yo siempre he hecho X, Y, Z. Esa es la parte más complicada, tú sacar a las personas de ahí. Y que uno siempre, que fue mucho lo que trabajamos cuando estábamos en el proceso de implementación, es trabajar con esa misión compartida, ese enfoque de esto tiene un propósito mayor que no es mi rol o el tuyo, sino ese equipo que soporta y mantiene ese proceso para que darle el mejor resultado al paciente y como que todos compartamos ese propósito, ese enfoque común para trabajar hacia ese resultado. Porque si me quedo en me están cambiando esto, ahora me están modificando tal procedimiento, que por qué ahora yo tengo que poner tal papel en tal sitio para que fulana no se equivoque sacando el medicamento de nuevo. Entonces, porque todo está conectado. Entonces, sí, realmente mover a las personas al cambio y aceptarlo es retador. Sin embargo, el tú entender cuál es la cultura organizacional que necesitas instaurar para soportar ese sistema es el punto clave. Y que todo el mundo esté enfocado a esto es lo que queremos lograr. Y en salud se ve con un enfoque incluso más importante, porque uno tiene que pensar, si soy un día yo que está en ese quirófano, y a mí es que me están atendiendo, o a mi madre, o a un familiar cercano. Entonces, eso te da un sentido más cercano, más palpable de por qué es relevante hacerlo correctamente. Y ahí yo creo que es más fácil que la gente se monte. Entonces viene la otra cara. Una vez tú implementas ese sistema de gestión de calidad, esa acreditación, nadie quiere volver atrás. Porque te da una seguridad, te da una institucionalización de todo lo que tú haces, que tú dices, ¿yo hacer lo que yo hacía antes? No. Si no me miden, no. Uh-huh. Entonces, se convierte en algo que tú lo haces por convicción, porque sabes que lo estás haciendo correctamente bien, porque estás haciendo todo lo que ese paciente amerita para que quede un resultado espectacular y tenga la satisfacción y que todo eso, al final, tú te lo llevas a tu casa y te lo llevas aquí en el corazón del día a día. Alejandro, en estos procesos que tú has liderado, ¿cuál ha sido el reto más grande con el personal? Bueno, es muy importante que podamos hablar el mismo lenguaje. Y eso ha sido un reto importante. A veces los médicos tenemos unas prioridades, a veces el administrativo otras, a veces el personal técnico o el de enfermería otra, y no nos trazamos metas comunes y compartidas. Uh-huh. Y si te fijas, si cualquier persona viene a hablar desde lejos, desde una posición lejana, porque no se siente parte necesariamente de un equipo, es más un juez que un colaborador. Entonces, ¿cómo hacemos a todo el equipo que seamos realmente colaboradores y partícipes de estos procesos de mejora continua? Le voy a poner un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, en el caso de Médico Express, cuando nosotros empezamos la concepción del proyecto, 2 años antes de poner el primer blog, yo fui y trabajé con la Fundación Santa Fe de Bogotá, que tiene 50 años de experiencia, el centro con más centros de excelencia acreditados de Joint Commission del mundo, triplemente acreditada, Plaintree, JCI, Incotec, entre otros. Y básicamente decidí, bueno, si vamos a trabajar un centro, yo quiero que mis protocolos, mis manuales operativos, también estén validados con 50 años de experiencia y yo no nacer de cero. Luego de que íbamos trabajando en ese proceso, de repente yo en una conversación con la presidenta de la Asociación del Mundo de Turismo Médico le pregunto ¿cuál es el centro que tiene más profesionales certificados de turismo médico en el mundo y cuánto tiene? Era uno de Corea y tenía 12. Yo dije, ok, yo quiero tener 20. Si el que tiene más del mundo tiene 12. Entonces yo quiero tener 20 cuando inicie el centro de salud, porque yo primero quiero certificar las personas para que hablemos el mismo lenguaje desde el punto de vista médico, administrativo y técnico. Y luego quiero comenzar a buscar y perseguir certificaciones y acreditaciones internacionales. Pero en el proceso de diseño del centro también trabajamos con 2 certificadoras internacionales de forma simultánea y veíamos el cumplimiento tanto normativo local como el europeo y el norteamericano.
y fuimos el primer centro certificado Fitwel de Latinoamérica, y ya luego que fuimos el centro con más profesionales certificados de turismo médico del mundo, pasamos a ser el primero certificado Global Healthcare Accreditation de Centroamérica y el Caribe como centro de excelencia de turismo médico. Entonces hubo un orden secuencial, hubo un orden lógico donde también teníamos especialistas en calidad y seguridad de los servicios de salud en la parte médica, pero en la parte administrativa y también en la parte de enfermería. Hubo un proceso de transferencia de conocimiento, también donde muchas de nuestras enfermeras le dimos la oportunidad también de asistir a diferentes centros de excelencia y a que ese proceso no fuera un proceso exclusivo de la élite médica. Entonces, hay que tener muy claro de que o sea, la calidad no es un antojo, sino es parte del ADN corporativo, y a que yo no estoy dispuesto a sacrificar sostenibilidad y rentabilidad por calidad, ni viceversa. O sea, tenemos que desarrollar operaciones cuando trabajamos en medicina, donde la primera pregunta sea ¿qué es lo mejor para el paciente? Y después de responderme esa pregunta, ¿cómo esto yo lo hago de una forma que sea sostenible, que sea sustentable e inclusive que sea replicable? Pero siempre la primera pregunta debe de ser ¿qué es lo mejor para el paciente? Y en eso creo que ha sido el éxito de esas instituciones que han podido lograr acreditarse. Nosotros como institución desde el día cero, desde que yo empecé a ver pacientes, siempre ha sido rodeado, el centro, el eje es el paciente. Porque a él es que tenemos que brindarle la seguridad. Él es que llega, en el caso de nosotros que somos oftalmólogos, yo puedo hacer la cirugía número 10 del día, pero para él es su única cirugía y probablemente su único ojo. Y él está confiando en que todo ese equipo de personas, de profesionales, el anestesiólogo, la enfermera, esté preparado. Y esté respondiendo a un sistema de gestión de calidad. Pero al final del camino, si no tienes el sellito de la acreditación, ¿quién te garantiza a ti como paciente que eso se está cumpliendo? No hay forma de que eso se sepa. Entonces, eso es lo que tenemos que centrar siempre y poner como eje de todo, es la seguridad del paciente. El paciente lo es todo. El paciente es el que nos ha llevado a desarrollar instituciones de salud, a disfrutar de lo que hacemos, porque cuando yo hablo de oftalmología, para mí es todo. ¿Por qué? Porque yo disfruto mi trabajo, pero yo disfruto más que ese paciente está bien, que está bien cuidado, que se hizo todo como tenía que hacerse. Y al final del camino, eso es lo que te llena de orgullo en tu práctica médica. Entonces, nosotros como país tenemos que abogar, no a decir que yo estoy acreditado, no, es que todos tenemos que aspirar a trabajar en instituciones que estén acreditadas. O sea, es básicamente una crítica social que tenemos que pensar de que todo el que tiene un S4 tiene que aspirar a trabajar en instituciones que estén acreditadas. Bueno, en ese sentido, a veces por temas vinculados también a costos, han surgido algunas barreras y por eso se hizo un trabajo conjunto el Ministerio de Salud Pública con el INDOCAL, nosotros como Asociación Dominicana de Turismo de Salud, e impulsamos también lo que es un sello de turismo médico local, pero es una adopción idéntica de una norma ISO 9001 que ha sido avalada en una decena de países y puede ser un punto de partida. Y estamos actualmente trabajando con algunos bancos, y se va a lanzar eso próximamente, también para préstamos blandos que faciliten que centros de salud puedan entrar a procesos de certificación y acreditación, porque también les brinda garantías a ellos que pueden, en su leasing de sus equipos médicos, en sus préstamos, centros médicos, etcétera, de que tengan operaciones que sean con la debida calidad y la seguridad, que también va a garantizar lo que es la sostenibilidad. O sea que definitivamente el trabajo con respecto a la calidad no es una quimera del futuro. Ya tenemos en República Dominicana múltiples centros acreditados. La verdad que faltan muchos por acreditarse. Ahí está el reto y estamos también en conversaciones con los pagadores en ese sentido también para que quienes se certifiquen y se acrediten tomen en consideración la calidad como parte de los incentivos que puedan brindar. Como bien dijiste ahorita, la cuesta poco, al revés. Cuando no hay calidad, lo cuesta todo porque no tenemos cómo medir la catástrofe que puede ocurrir, y más cuando hablamos en centros de salud. A veces tú dices, y yo he ido a instituciones
que tiene hasta un carro de paro incompleto. Entonces tú dices, ¿y dónde está el desfibrilador? ¿Qué es un carro de paro? El carro de paro es cuando hay una parada cardíaca. Si usted necesita ser resucitado y si está incompleto, ¿cómo lo hacen? Pero un sistema de gestión de calidad es lo que mide todo eso. Y asegura que esté Y completo. te aseguro que esté completo y funcional. Señores, queremos agradecer a estos dos grandes expertos en calidad. Alejandro, excelente todo lo que dijiste. Definitivamente estamos más confiados de que el país va creciendo sus estándares en salud y estamos apostando a que se haga una mejor medicina en la República Dominicana. Sharon, gracias por todo el apoyo en UCE para lograr esta acreditación y hemos aprendido muchísimo y todo es para el bienestar de nuestros pacientes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Mirada Vociente, la mirada consciente del equipo médico de la UOC. Nos encontramos en el próximo episodio con más conversaciones que te ayudarán a ver bien y vivir mejor.